Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos con nosotras a la fotógrafa Ana Palacios. Ana, bienvenida al Espejo de Vivian y Francesca. Hola, Ana. Bien hallada, muchísimas. Nos apetecía un montón tenerte ya en esta charla que por fin vamos a tener hoy, porque sí que es verdad, yo le comentaba ahora un poco fuera de micro, que se suele decir a Ana, que yo tengo bastantes afinidades con ella, porque las dos somos periodistas, hemos ejercido el periodismo, pero de Ana, que ha llegado relativamente tarde para lo que suele ser a la fotografía, digo, profesional como oficio, ¿no? Pues a vivir de la fotografía, porque Ana Palacios, ahí donde la tenéis, de pequeña lo que quería ser era directora de cine porque estaba fascinada con las películas de Steven Spielberg, Ana. Exactamente. Yo, bueno, me estremecía, me ponía a llorar, me faltaba el aire cuando veía los ETs, los Goonies, todo eso. Pues yo tengo que conseguir hacer esto para los demás. Esta fue mi motivación. Y bueno, esto fue a partir de o sea, siempre me encantó ir al cine y tal, y mucho el cine de palomitas y de grandes así hollywoodienses películas. Y ya fue como hacia los 15 o 16 que ya decidí que quería hacer cine. Cayó regular en casa, ¿no? La pequeña de 5 hermanos, Zaragoza, todo muy tradicional, pues un abogado, un ingeniero, ¿no? Mis hermanos. Suele pasar. Y entonces dijeron, ¿esta niña qué dice? Y nada, y entonces me dijeron, mira guapa, tú estudias una carrera de esas de verdad y ya si luego aún te queda la tontería, pues ya veremos. Y así hice periodismo, que me parecía que también era un poco contar historias y no sé, como se acercaba a lo mejor bueno, iba a decir al cine que en realidad no tiene nada que ver, yo creo que es más como narradora si quieres. Sí. Y luego sí que cuando terminé ya me fui a Los Ángeles 2 años a estudiar cine y a trabajar. Estuve un año estudiando y el otro trabajando allí. O sea, tú perseguiste ese sueño. Me hace gracia que en tu casa, cosa que les honra, aceptaran como carrera seria periodismo. Porque yo cuando dije en casa que iba a estudiar periodismo fue un disgusto, ¿eh? Bueno, porque en mi casa carreras serias eran abogado, economista. Pero es que yo creo que en el País Vasco, ahora igual se me echan a mí encima, pero sí que es verdad que periodismo en la pública estaba muy denostada. Sí. O sea, era como que era el cajón desastre. Sí, también es verdad, que la carrera no tenía buena fama aquí, pero sí que es verdad que también que durante muchos años también la de periodista se ha visto como una profesión un poco de segunda fila, ¿no? Y en mi casa pasaba eso. Como se llamaba Ciencias de la Información, ¿no? Sí, para que parezca más serio. La titulación yo creo que iba por ahí. Rama periodismo era en mi época, porque había publicidad, audiovisual me parece y periodismo, y yo era como la rama seria, pero era Ciencias de la Información, y yo creo que esto debió de camelarles un poco más, no sé. El truco es la palabra ciencia, la podemos empezar a utilizar desde ahora. Hacemos ciencia de la fotografía. Y ciencia del podcast también. Pero te iba a decir que tú persigues ese sueño, ¿no? O sea, tú estás convencida que tú quieres, es eso lo que quieres hacer, contar historias, pero en el cine. Y tú, como bien dices, te vas a Los Ángeles a estudiar cine y allí creo que es durante una práctica de dirección, de repente te das cuenta, Isabel. Oye, Isabel, Ana, perdona. A ver si va a ser Ana Isabel, no sabemos. De repente te das cuenta, es que vamos a ir dentro de nada a estar con Isabel Azcárate para una cosita y entonces por eso se me han cruzado los cables. Te decía que de repente en esa práctica tú te das cuenta que, madre mía, que tú no das de sí, ¿no? Ahí. Realmente, yo termino cumpliendo el sueño de poder irme a estudiar cine y con esa inquietud de dirigir y tal, y cuando efectivamente me hacen hacer una práctica en la que tenías que dirigir una escenita, yo eso de dirigir actores, de ver dónde ponía la cámara, cómo iluminar, eso yo decía, digo yo, esto no, pero sin embargo me encantaba lo de, a ver, el de catering que se ponga allá, hemos guardado unos sitios para aparcar, los que tengáis los coches en el parking de detrás, no sé qué, y entonces me di cuenta, o sea, está un poco sintetizado, ¿no? La anécdota. Sí. Me di cuenta de que lo que se me daba bien y lo que me gustaba y lo que tenía mucha habilidad, que luego me he dado cuenta que la hereda de mi madre con sus 5 hijos manejándolos a la vez. Eso es un máster.
Sí. Exactamente, entonces es organizar. Y me di cuenta que también hace falta una genialidad y no solo querer y una creatividad que yo no tenía para ser director de cine, directora en este caso. Y sin embargo digo, ostras, pues ya que he llegado hasta aquí, tan pesada que me he puesto con lo del cine, pues voy a explotar esta habilidad de la gestión y la organización, pero en el cine. Y entonces al volver empecé de becaria en la productora entonces de Elías Querejeta, que se llamaba Sigma, Ujú. que dirigía en ese momento Juan Gordon, que luego montó por su cuenta Morena Films, que hoy en día es de las Sí. productoras más potentes de España. Y fui la primera empleada de Morena. El otro día me lo encontré a Juan y digo, soy la primera que firmé aquel libro de visitas. Sí. Antes eran como muchas páginas, ¿no? Ujú, Así como grandes, ¿no? Y aparatosos, y firmabas el libro de visitas. Pues yo ujú. estoy la primera empleada de Morena, fui yo. Y ahí estuve pues trabajando en cine, primero pues eso, de secretaria, de tal. Es muy piramidal y muy como los oficios de antes, ¿no? Que primero tienes que ser aprendiz y luego ¿no? Pasas a segundo ayudante, tal. Sí. En el cine, por mucho que estudies y vengas con mucho estudio americano y no sirve de nada porque vas a empezar en principio, salvo excepciones, empiezas desde abajo. Y entonces, pues eso, yo entré de meritoria, luego de secretaria y luego ya sí que, bueno, ayudante del productor, fui de unos productores canadienses que vinieron aquí a rodar a Almería lo que se llamó La Reina de Espadas. Sí. Estuve 9 meses en tabernas en el desierto de ayudante de un productor y ahí se fue la coordinadora de producción y yo di el salto. Y coordinación de producción, que es lo que he venido haciendo desde ese año, en ese momento era el año 2000, hasta el 2014 que hice mi último trabajo vinculado al cine, que Ujú. en total han sido 17 años de mi vida. Era como organizar logística, o sea, hoteles, mercancías, viajes, vuelos, transportes, ¿no? Todo lo que tuviera que... La gente, ay, cuánto glamour. Y digo, pero si yo estoy con 3 teléfonos, con un ordenador, Ya. no voy al rodaje jamás. A veces no Mm, me doy los guiones porque no me da tiempo o porque tampoco me llegan a terminar de interesar tanto o mm, no te los dan. O sea, hay veces que son rodajes cortos en España y que ruedan en otros países y para confidencialidad del proyecto te dan solo las páginas que corresponden a España. ujú, Entonces, o sea, y películas que yo he hecho que aún no he visto. mm. O sea, estamos en ese punto Ujú. incluso. Pero tú en esa época además, bueno, según vas avanzando en tu faceta de productora, trabajas también con muchos grandes nombres. Además, yo he leído, creo que en alguna entrevista que te he leído por ahí, que te diste cuenta, no sé si en una comida o en una cena, que en total había 14 Oscars de Hollywood en aquella mesa. Pues si dije 14, 14 serían, porque a ver, hace mucho que no repaso esa anécdota, pero sí que, claro, lo bueno que tenía era que había estudiado en el sistema americano, o sea, hacer cine es una cosa aquí y hacer cine americano es otra, porque allí es una industria, aquí y ahora ya también, la verdad, ahora ya tenemos películas de cierto presupuesto, pero aquí siempre ha sido algo muy artesano y muy de 1 millón de euros, 2 millones de euros. Bueno, ahora ya se hacen de 8, de 10, ya no es tan infrecuente, pero allí, claro, son pelis, las pelis de, pues eso, de Universal, de Fox, ¿no? Lo que ahora serían los Netflix y tal, Sí. eran de 150 millones de dólares, 200 millones de dólares, o sea, a veces una escena de esas pelis era lo que valía una película española. Entonces, el engranaje de una peli americana en la que no somos 80 personas como en el cine español, sino que éramos yo llegué a estar alojando a 1000 personas en Huesca con El Reino de los Cielos de Ridley Scott. Madre mía, Y 1000 personas en Huesca, ahí que yo estábamos conozco tela, ¿eh? en toda la provincia ocupando, la gente compartiendo, tenía gente alojada en Zaragoza, pues Sí, llegamos a estar 1000. O sea, yo lo sé también porque luego las nóminas Claro. hablaban de contabilidad para cotejar y sí, efectivamente hemos dado entre extras, refuerzos de maquillaje, refuerzos de 1000 cosas, ¿no? Para escenas de batallas, de cosas así. Con lo sí. cual, eso ya es un sistema de trabajo Mm, muy concreto y luego aparte el idioma. Entonces éramos un grupo de personas que siempre que venía un director extranjero a España a rodar, pues siempre estábamos un poco el pool, ¿no? El equipo de técnicos que sí que conocíamos el sistema y que hablábamos el idioma ujú, y entonces eso me ha permitido trabajar pues eso desde pues con Jim Jarmusch hasta pues no sé, Ridley Scott, 2 pelis hice con él, Sacha Baron Cohen y la que tú dices fue una peli de Roman Polanski que se mm, empezó a hacer en España, que era Pompeya, que empezamos en la Ciudad de la Luz, en los estudios de Alicante
Pero se llegó solo a preparar. Estuvimos 3 meses preparando esa peli y luego se dieron cuenta de que no había presupuesto y hubo que hacer las maletas y a tu casa. Antes de empezar a rodar vienen lo que son los jefes de equipo a localizar, ¿no? Se llama así. Y entonces vinieron a localizar pues todos estos Oscars. Y yo estaba en la playa de Alicante a muchos meses de empezar la película, que ni siquiera había fecha de comienzo de rodaje, en el que estaban localizando todavía jefes de equipo y estábamos en las típicas mesas de chiringuito de playa, de plastiquete, y en una mesa larga, pues con la de vestuario, el de arte, el director de fotografía, el director, ¿no? Y luego el equipito de Martínez Sorias, español. El local. Y entonces les oías hablar, claro, todos acababan de hacer Oliver Twist, la lista de Schindler, o sea, todos venían, no, le tuve que decir que no a Spielberg, no sé qué, pues claro, cuando empezaba de Spielberg a Steven, y yo, ¿qué Steven? O sea, ¡mi Steven! Sí. Entonces eran unas conversaciones y estaba de acuerdo con Alberto Poveda, que ahora es director de producción ya, y digo, tú has contado los Oscars que hay en esta mesa. Y entonces hicimos ahí como el cálculo y estábamos sobrecogidos de que ahí estábamos con la caña y las olivas, con un equipo de sembra. Y eso fue mucho, todos mis años de rodaje era pues eso, desde Bo Derek, Alain Delon, no sé, Bill Murray, Liam Neeson, Madre mía. Bale, Natalie Portman, no sé, Orlando Bloom. Nos estás dejando con los dientes largos. Nosotros además que somos muy cinéfilos. Sí. Bueno, yo he ido en poco tiempo 2 veces al cine. Sí, por eso. 2 días ha ido 2 veces. O sea que te quería comentar que en paralelo a esta actividad tú vas haciendo cursos de fotografía, pero porque para ti la fotografía es un hobby, no estás pensando en dedicarte a ello, ¿no? No. Yo durante la carrera ya incluso hice cursos de fotoperiodismo. Mientras hacía periodismo hice un módulo de 2 años de cine, que era un poco lo que yo me quería orientar para estar ya un poco preparada. Hicimos un cortometraje y de todo. Y hacía como pequeños talleres de fotografía y sobre todo de fotoperiodismo, fíjate. Y incluso cuando estuve en Estados Unidos también hice laboratorio, positivado y tal, o sea, siempre he dicho que ha sido mi segundo amor, la fotografía. Y durante mi época de cine, en las vacaciones, pues me llevaba la cámara y con eso incluso hice alguna pequeña exposición, pues pero muy de foto de viajes, ¿no? Iba a Holanda o me iba, yo qué sé, pues a Inglaterra, ¿no? El lago Ness, ¿no? Cosas así muy, muy básicas y muy de hobby, pero siempre me ha encantado y siempre, bueno, igual que el diseño gráfico, son como 2 áreas que siempre me han interesado un montón, pero como estaba tan centrada y además es tan absorbente esa profesión, el cine, que es que entras y ya te despides de la familia, de los amigos. No tienes vida, ya. Pues se acabó, o sea, son 15, 16 horas diarias, 6 meses, 5 o 7 meses, ¿no? No puedes ponerte enfermo porque al día siguiente entra alguien en tu puesto si faltas a... Bueno, igual si hay algún... Perdón, no estoy exagerando, señores de la Seguridad Social, no es exagerando. pero es muy claro, es un engranaje tan articulado, tan perfecto. Sí, pero los rodajes así son yo, a ver, a mucha menor escala, ¿eh? Yo suelo decir medio en bromas que es una época oscura en mi vida laboral. Yo trabajé haciendo realities también, en una parte grabando realities, de reality show de la tele, aquí de la televisión vasca, y eran grabaciones, los días de grabación eran grabaciones de 12, 14 horas, y lo que dices tú, o sea, desaparecía 4 meses, igual estaba a 30 kilómetros de mi casa, pero estaba 3 o 4 meses que es que no podía relacionarme con nadie que fuera del equipo de grabación, y es lo que dices tú, es que acaba con tu vida casi. Sí, así es. Matrimonios, amigos, todo. No existe nada. Un hermano intensísimo, sí. Sí, cuando estabas hablando de cómo son las producciones americanas y viéndolo un poco desde la perspectiva, ¿no? De cómo es, en este caso, el cine, cómo era el cine aquí, el que se hace aquí, que ahora sí que se ha profesionalizado más en ese sentido, cómo era el americano, me estaba acordando llevándolo un poco a la fotografía, me estaba acordando no sé si conoces a Gregory Crewdson, el fotógrafo americano, ¿no? Todos estos sets tan espectaculares que son sets de cine realmente, lo que está montando él, ¿no? Y que cuando ves eso yo me quedo fascinada, ¿no? Los americanos tienen esta tendencia, tú que les conoces mucho mejor que yo, a hacer todo muy a lo grande, ¿no? Muy espectacular, ¿no? Pero porque lo van a rentabilizar, porque es así como empezaron, tienen muy medido y muy quirúrgica las
las inversiones que hacen y saben que el cine es espectáculo y es entretenimiento. Entonces ya nos vamos acostumbrando cada vez más a los grandes fuegos artificiales, con lo cual hay que ir a más, hay que ir a más, hay que ir a más, ¿no? Ujú. Entonces, sí, sí, son. Pero bueno, aquí tenemos a Recuenco, que también llega a contratar a personas. Sí. Tenemos a Paloma Rincón, que hace foto de publicitaria y también ha llegado a tener equipos enormes. O sea, que Ujú. aquí también hay. Sí, aquí también hay, sí, sí, sí. Igual aquí se tiene a veces menos visibilidad, ¿no? Siempre parece que lo que viene de Estados Unidos concretamente es como lo más de lo más, ¿no? Y luego te encuentras con que hay gente mucho más cerca que también, no solo que sean ya tan buenos como ellos, pero que también pueden hacer cosas tan espectaculares como ellos. Me llama la atención cuando estás hablando un poco de dónde vienes tú cuando llegas a la fotografía, que ya hablaremos también de ese momento en el que tú dices, bueno, me puedo dedicar a esto y dejas el tema del cine y de la producción. Cómo se contradice un poco, ¿no? O el gran salto que hay de ese ambiente en el que tú te estás moviendo, de grandes presupuestos, pues mucho dinero para un montón de cosas que a veces ni siquiera salen adelante, y luego acabas haciendo un tipo de fotografía documental que es de visibilizar situaciones que son situaciones de crisis económica humanitaria, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Cómo llevas tú? Bueno, hay veces que incluso se solapan porque tú haces viajes ya donde vas haciendo fotos cuando todavía estás trabajando en ese mare magnum de producciones de mucho presupuesto, vas casi del blanco al negro, ¿no? ¿Cómo llevas tú eso, ese cambio tan drástico? Pues siempre digo que tampoco, o sea, fue radical y fue un punto muy concreto y hubo una catarsis clarísima y ¿no? un cambio de dirección en mi vida personal y mi vida profesional, pero lógicamente una cosa tan drástica no es de un día para otro, ¿no? Pero mi cambio real fue en el 2010, pero yo ya desde el 2008, las pelis que voy haciendo, yo sí empiezo, aunque mi universo era, pues eso, cuántos tanques vamos a pintar de dorado, cuántos elefantes hay que traer tabernas, cuántas ranas tengo que traer de Roma para la escena de la plaga en Éxodus, pues 1000 ranas en avión también a tabernas, que hemos rodado tantísimo. Entonces, mi trabajo era ese, o sea, hacer cosas muy excéntricas, ¿no? De alguna manera. O sea, no era, mis amigas eran pues farmacéuticas, banco, ¿no? Detrás de un mostrador, y yo era como, voy a ver si consigo, pues eso, no sé, tengo que traer armaduras de Praga y tengo que traer jaulas de Egipto para un mercado medieval y un tráiler con jaulas, o sea, ¿sabes? Este era mi... Y entonces yo sí que llevaba ya como 2 años o así que yo veía que había muchísimo despilfarro de dinero, o sea, que yo manejaba un presupuesto que muchas veces se tiraba el dinero, o sea, billetes de avión que tirábamos, apuestas económicas por tener a tal actor o a tal director contento, a Sean Penn, había que tenerle en la suite de no sé qué, o sea, yo veía que había como mucho derroche, no derroche, porque como os digo, todo está muy medido y muy calculado y no hay derroche real, sino un gasto de dinero que a mí había algo que me chirriaba en eso. Y entonces, pues bueno, yo nunca había tenido ninguna pulsión del mundo de lo humanitario, de lo social, ni nada, pero sí que, bueno, no sé, algo me decía que eso no debía ser muy normal, ¿no? O sea, hacer un gasto hoy, literalmente, a lo mejor de 40.000 euros en billetes de primera clase para venir de Nueva Zelanda a Almería y al día siguiente cancelarlos y tirarlos, porque eran de estos que no puedes reembolsar. Literal, no, hemos cambiado la escena de día y entonces ya no tienen que venir los especialistas que están rodando el Hobbit allí, ya no tienen que venir y tiramos esos billetes. Y fríamente, ¿no? Yo decía, Dios mío, o sea, ayer me gasté 40.000 y hoy estoy, no sé, digo 40.000, realmente no me acuerdo. Sí. 45.000, no sé, ¿no? Pero cifras importantes. Y entonces algo empezó como así, ¿no? Como a, no sé, como a estar descolocado en mi manera de entender un poco lo que hacía y lo que debía ser el mundo de verdad. Y viendo Españoles por el Mundo, vi la Fundación Vicente Ferrer, a una cooperante que era sordomuda, y cómo explicaba todo y estaba ahí en el último agujero del mundo y del universo, ¿no? Rodeada de gente enferma, gente que se moría, una miseria absoluta, y ella estaba feliz, ¿no? Y ella explicaba lo que hacía y con una energía y transpiraba una felicidad, ¿no? Y muy expresiva, y hombre, y abrazos y a unos y a otros, y aquello
no sé por qué, o sea, entró con una grieta, entró y me llegó muy dentro, ¿no? Y dije, yo he perdido la felicidad que tiene esta chica por hacer lo que hago. O sea, yo ya no siento esa alegría por mi trabajo y tampoco creo que nunca haya sentido la alegría que tiene esta chica, ¿no? Y en esto de que yo puedo conseguir elefantes de Berlín con una tonelada de fruta al día que tenían que venir, o he traído hormigas en cubetas Madre a mía. Mallorca, ¿sabes? Entonces, pues digo, pues yo también quiero eso, ¿no? Yo lo puedo conseguir, ¿no? Con siempre digo, el músculo que te da la producción del día a Sí. día, resolver tal, digo, pues mañana voy a ir yo a la Fundación Vicente Ferrer para irme de voluntaria. Yo que nunca había hecho así nada, ningún viaje, más allá, siempre digo, de Tánger o de lo más al este, a lo mejor, o sea, sí, al este, pues yo qué sé, Polonia, era como, ¿no? Mis fronteras, primer mundo, zona de confort, eran como muy claras. Y entonces dije, Dios mío, India, pues voy a escribir y me voy para allá y voy a ver dónde están. Y yendo para allá, literalmente, me llama mi padre y me dice que pues nada, para hablar y tal, y digo, no, pues que cuando termine ahora la peli que tengo esta de Fresnadillo de Intruders con Clive Owen, me voy a ir cuando termine la peli porque yo me voy a India, porque mi vida no tiene sentido, porque estoy perdiendo el tiempo, porque... En ese ¿sabes? momento crisis que entramos a veces, ¿no? Tengo 37 años y no he hecho nada de provecho nunca, ¿no? Sí. Esta cosa no sé. Y entonces mi padre, que me conocía bien, dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y dice, mira, hay unas monjas de Zaragoza. Y yo, de Zaragoza, claro, pues yo soy hipocondríaca, tengo miedo, no tenía ningún hábito de nada que fuera el sacrificio. Y entonces me dijo, mira, hay unas monjas de Zaragoza que yo conozco porque colaboramos con las Anas, y entonces, pues, ¿por qué no las escribí? Escribe a la hermana Primivela, que está en Bombay, en un orfanato, y tal. Y entonces yo, Dios mío, ¿se podrá enchufar la Epilady? O sea, acciones eran ese tipo. Y entonces escribo a la monja, le cuento ahí, hermana, mi vida no tiene sentido, limpiaré los barracones, haré las camas de las niñas, a un mail ahí kilométrico. Sí. Y entonces me contestó 4 líneas, gracias, no queremos... Hola Ana, además enseguida me contestó. Yo creo que si hubiera tardado más, algo a lo mejor se hubiera enfriado, pero me contestó al minuto. Yo ahí con la BlackBerry en la cocina leyendo. Hola Ana, muchas gracias por escribirnos. Gracias, ya tenemos ayuda local para hacer este tipo de cosas y así también damos empleo a los locales y tal. Pero como eres periodista, y yo andas, ¿verdad? Ven, lo ves y lo cuentas. Te esperaremos con el 4x4 del convento en el aeropuerto. Adiós. ¿Sabes? ¡Qué gracioso! Así fue. Y digo, tengo que ir, ¿sabes? Me recorrió como un escalofrío Sí. que no puedo no ir. O sea, esta respuesta no me hace, hay lugar a que no vaya. Y entonces, pues nada, iba a empezar una peli, la terminé y me fui 3 meses, de octubre a diciembre, a India con todo tipo de vacunas innecesarias también, una maleta entera de medicamentos que dejé ahí, hasta una liendrera me llevé, que dejé allí, bueno, todo tipo de... Me faltaban las palas reanimadoras porque llevaba, o sea, pues si me pasaba cualquier cosa, muerta de miedo. Ahí va en fin. Y entonces nada, fui y me compré una cámara mejor porque digo, bueno, pues hago vídeo, y entonces pues nada, fui y no sabía lo que me iba a encontrar porque claro, había muy pocas imágenes en internet que yo podría encontrar de quiénes eran estas monjas. Yo además, atea, hermana, ¿de qué me vacuno? De nada, Dios te protege, la protegerá usted. Ya, a mí me va a proteger. Entonces teníamos estas conversaciones, la monja y yo. Y entonces yo iba un poco sin saber para nada lo que me iba a encontrar. Y entonces me encuentro que Angkor, que era mi puerto base durante aquellos 3 meses, era un orfanato que está ubicado en medio de un slum, ¿no? Las barriadas estas periféricas de las megalópolis, donde había 200 niñas huérfanas, y estaba en medio del propio slum, o sea, de un lugar solo de palos y sin ningún tipo de infraestructura ni saneamiento, ni donde vivían pues casi 1 millón de personas, porque estamos hablando de una ciudad que no sé si ya está por 20 millones de habitantes y casi la mitad, no sé si 9 millones, es que las estadísticas, según donde las leas,
viven en estas barriadas, ¿no? Entonces, o sea, no es poca cosa, ¿eh? No son, o sea, son millones de personas viviendo en el inframundo, ¿no? Sin ningún tipo al día, con por supuesto menos de $2 al día, que es un poco la línea que marcan los indicadores del índice de desarrollo humano para medir estas cosas. Y entonces yo estaba allí y estaba como una francotiradora con la cámara. Luego visité otras misiones de las ANAS en el sur de India, estuve en total en 12 de las misiones y yo hacía fotos sin saber. Yo era ahí, aquí, allá, me llevaban y ahora a un hospital, ahora vamos a ir a una escuela de enfermería, ahora te vamos a llevar a nuestro colegio en Bolivri, ahora te vamos a llevar en Visakhapatnam a un proyecto que tenemos de meriendas para niños que no tienen para comer y fuera en riesgo de exclusión y les hacemos no sé qué. Y yo iba, iba haciendo fotos. Siempre digo también que muy plastificado el corazón, o sea, como que no me entrara nada que me pudiera doler. Yo estaba tan... O sea, India es otra cosa. O sea, India yo he estado ya luego en muchos otros sitios donde hay mucha pobreza, pero la extrema pobreza de las periferias de las grandes ciudades porque fíjate, en el sur, que era más rural, no se notaba tantísima pobreza, ¿no? Pero la miseria tan extrema que yo he visto allí no la he visto nunca en ningún lado, ¿no? Y entonces no sabía, o sea, no era capaz de procesar ni de digerir todo lo que estaba viendo. Yo hacía fotos. Y ya casi a punto de irme, tuve la ocasión de... Bueno, iba haciendo fotos para los niños que estaban y niñas que estaban amadrinados, apadrinadas, bueno, eso, madrinos y padrinos de españoles que pagaban el cole de los niños, iba haciendo fotos y entonces me encuentro a un niño a oscuras, paso por una chabolita y un niño a oscuras desnudo, atado con una cuerda en la pared. Me asomé así un poco al ver el bulto moverse, el niño aquel me sonrió de oreja a oreja, giró así un poco la cabeza hacia atrás y me sonrió, el niño seguía atado, hizo como así, ¿no? Y entonces yo entro y veo, o sea, veo esa escena. Entonces aquello fue lo que me rompe, o sea, lo que sí que hizo, ¿no? Que me, bueno, que el corazón ese plastificado, ¿no? Se desplastificó. Ahí se desplastificó, se rompió. Sí. Y me puse a llorar como una loca y entonces hablé con el hombre que me acompañaba, que era el conductor de las monjas y tal, que me estaba llevando por los sitios. Y yo, es que no puede ser que un niño esté aquí atado, esto es como a los animales y tal y cual. Y empecé ahí a montar un Cristo con el pobre hombre, pero yo estaba como desfogándome todo lo que había vivido y que no había sabido integrar en mi cerebro, vamos. Y entonces me dijo él, mira, has terminado ya, tranquilita, ya estás bien. Bueno, pues básicamente Ana está solo porque están los padres cogiendo, los conocemos a esta familia y los padres están cogiendo plásticos para poder vender y poder tener algo que llevarse a la boca esta noche. Está desnudo porque no sé si te has dado cuenta que estamos a 30 y tantos grados con un 90% de humedad y para que no pase calor lo tienen desnudo. Y está atado porque si el niño, como tiene, nunca me acuerdo de la enfermedad, poliomielitis, Sí. tenía la espalda completamente curvada y las piernas como un compás, así. Y entonces dice, y está atado porque el niño no se puede tener en pie y no tiene estabilidad, y es para que no ruede por la casa y se haga daño con nada de lo que hay en la casa. Entonces aquello fue una lección tremenda. O sea, fue entender que yo estaba juzgando por mi propio criterio y que ese niño estaba atado por amor, porque los padres no tenían una mejor manera de cuidar a ese niño, ni de hacerse cargo de él, ni de... O sea, era hasta donde eran capaces de llegar, ¿no? Entonces, ahí todavía me acuerdo y me pongo así un poco. Normal. Es que es muy duro, ¿eh? Ver esas escenas. Ya no solo la escena que lo fue, sino darme cuenta de lo equivocada que estaba, de los estereotipos, el daño que hacen de cómo juzgamos, ¿no? De los prejuicios. Y entonces, o sea, aquello me pareció magistral, ¿no? Como lección de vida, que creo que si no lo he aplicado, he tratado de aplicarlo y de sacarlo y de recordarlo y refrescarlo en muchas situaciones de mi vida, ¿no? Dejar de juzgar, no sabes qué le ha llevado a esa persona a estar como está, a hacer lo que hace, ¿no? ¿Y tú, Ana, fotografiaste a ese niño? Sí. ¿Y cómo te enfrentas a hacer una fotografía como esa? Porque eso me parece muy interesante.
en la que tú te has dado cuenta que estás, también con eso hablamos un poco con Gloria Oyarzábal, cuando hablábamos de su trabajo en África sobre el feminismo, cuando tú te das cuenta de que tu mirada está contaminada, por así decirlo, ¿no? por quién eres y tu educación y tu sociedad en la que has crecido, ¿cómo te planteas hacer una fotografía que escape un poco de esa mirada occidentalizada? Lo que tú me estás preguntando es para alguien que es fotógrafo y fotógrafa. Sí. Yo era una voluntaria que estaba con unas monjas echando un rato. O sea, yo no me hago esa pregunta, porque yo en ese momento soy un absoluto lienzo en blanco en cuanto a lo que es un proyecto fotográfico, en lo que es un criterio narrativo de historias en la fotografía. Yo no sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo hice fotos a ese niño que simplemente uso en mis charlas. Por supuesto, no he usado en ninguna exposición ni nada, sino en mis charlas sí que saco a ese niño. La primera charla que di, el niño lo saqué como yo lo saqué, desnudo, porque yo no tenía conciencia de que estaba enseñando un genital de un niño y que se podía hacer. Todos esos códigos éticos y deontológicos los he aprendido después y tengo ya muchísimo más cuidado y soy mucho más consciente de hacer una foto en vertical, ¿no? O sea, la mirada tiene que ser horizontal. Todo eso lo he aprendido después. En ese momento yo estoy encima de un niño desnudo y me acuerdo que alguien en esa primera charla me dijo, no sé por qué lo sacas desnudo. Y desde entonces, o sea, aquello me dolió tanto, una cosa que para mí había sido una circunstancia tan especial y tan significativa en mi vida y que me habían generado tantísimo amor, que luego pues operamos al niño, tal, bueno, fue lo que hizo que cambiara, ¿no? Que yo contaba la historia del niño y la gente daba pasta y entonces conseguimos operarlo y entonces a partir de ese día, cuando yo cuento que han operado a ese niño, la gente, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Y es cuando me doy cuenta de la fuerza que tiene contar historias y enseñar fotos, ¿no? Entonces, cuando aquella señora con muy buen criterio me dijo, ¿por qué lo enseñas desnudo? Pues ya la siguiente charla yo ya le tapo, o sea, tengo un cuadrado, ¿no? De estos espantosos para taparle. Quiero de prescindir de esa foto que sí que fue el punto de partida de lo que hoy soy como fotógrafa. Pero yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no tenía además ninguna intención de profesionalizarme en eso. Para mí eran mis vacaciones y que quería tener esa experiencia vital y explorar un poco todo lo que me había generado aquella cooperante en la tele. Pero yo no sabía que luego iba a convertirme en fotógrafa profesional y hacer temas humanitarios. Yo no, en ese momento no tenía ni idea. Estamos hablando del 2010 y efectivamente luego intercalo, o sea, como me engancho tanto a esto, me engancho durante 4 años a hacer película y cuando terminaba me iba de voluntaria a algún proyecto de cooperación porque me interesaba mucho, me había sido como una huella muy, muy marcada cómo había yo vivido esta primera experiencia, ¿no? Desde los que ayudan, desde los que colaboran, desde los que hacen que la vida de las personas vulnerables sea mejor, ¿no? O sea, yo había estado con las monjas. Para mí era un trabajo excelso el que hacen las misioneras en terreno, ¿no? Y tan desconocido. Y yo me quería, como me decía una de las monjas, eres nuestra turista conventual, porque yo quería contar lo que hacían esas monjas, contar no solo las vulneraciones que podían estar ellas tratando de transformar, sino contar lo que había detrás, ¿no? Entonces, aquello marcó mucho eso, mi manera de fotografiar, de mirar. También yo era de las que cambiaba de canal cuando veía algo doloroso en la tele o pasaba de página. O sea, yo era carne de persona, no sé, como que no quería que nada me doliera, ¿sabes? Sí, lo que hacemos muchos en realidad. Sí. Si yo había llegado a ese universo a través de los ojos de las misioneras, yo quería que gente como yo llegara a estos contenidos a través de contar las cosas desde esa perspectiva, porque creía que había un mercado virgen de la solidaridad y de la empatía que estaba sin explorar porque quizá nos estaban enseñando, o yo no sabía que se estuviera enseñando, seguro que había mucha gente enseñándolo, muchos otros profesionales, pero pensaba que abordar estos temas de esta manera podrían hacer que permearan en otras personas que habitualmente no son audiencia cautiva de los temas humanitarios. Porque tú lo que sí haces, Ana, es huir del sensacionalismo en el que muchas veces se suele caer, tanto por parte de los medios de comunicación como por parte de los fotógrafos, a la hora de tratar estos temas. No siempre en periodismo, tú lo sabes, además te dicen tienes que hacer algo para que tu historia llame la atención, ¿no? En el primer golpe de vista, y normalmente se buscan las imágenes más violentas y cruentas, pero tú
huyes de eso porque tú lo que buscas es una palabra que es casi parecida a sensacionalismo, pero que el significado es muy diferente y es sensibilizar, ¿no? Hacia diferentes situaciones. Y esto lo quiero hilar con una frase de la fotógrafa Isabel Muñoz que está en la introducción de tu libro Albino, que a mí es un trabajo que personalmente me encanta. Y ella yo creo que es que describe muy bien lo que es tu fotografía. Y en esa introducción dice Isabel Muñoz, dice, Ana Palacios consigue convertir el dolor en alegría y dignidad. Sus fotos están llenas de esperanza y poesía, ¿no? Hacía mucho que no lo releía, lo oía eso. Sí. Pues Pero eso sí me que te encanta define, ¿no? Esa forma diferente de mostrar esas realidades sin caer en el sensacionalismo, ¿no? Quizá la palabra esperanza está muy manida y es un poco, ya está en los entornos como cursis, ¿no? Y básicos o sea, no sé muy bien si ahora querría identificarme con algo esperanzador como palabra. Sí como concepto, pero no como palabra. Pero desde luego el término dignidad, respeto, no sensacionalismo, profundizar, o sea, desde entonces siempre han sido proyectos de largo recorrido, no voy 5 minutos y vuelvo, me interesa todos los 360 grados de los problemas, el contexto, las consecuencias, para romper esos estereotipos. Entonces sí que, y sí que mostrar realidades que siempre digo, ¿no? Que no van a estar en la primera página de los periódicos, que no son actualidad y sin embargo que hay más actual que la pobreza. Y que afecta más que la pobreza, que afecta a millones de personas en tantos continentes y que se mueren muchos más al día que por las guerras, ¿no? Entonces, pero es un tema que no resulta sexy para los medios de comunicación, con lo cual como no les genera ingresos o clics, no dedican tiempo a esos contenidos y eso es lo que yo quiero, por lo que yo peleo, por meter esos contenidos en medios de comunicación más generalistas que no suelen abordar temas sobre todo humanitarios, sino más bien, pues eso, crisis humanitarias quizá, ¿no? De eso hablaba también, me acuerdo, Diego Ibarra Sánchez, que ha estado también con nosotras en El Espejo, cuando hablaba un poco de cómo, de lo difícil que es a veces para trabajar para medios, sobre todo porque no te dan tiempo a trabajar los temas y a trabajarlos bien, ¿no? Porque hay que trabajarse la empatía de la gente, hay que conocer sobre el terreno qué es lo que estás fotografiando para saber qué es lo que estás contando y cómo contarlo y cómo hacer llegar las cosas. Y él decía eso, que siempre los encargos de los medios de comunicación son cosas que son para ayer, ¿no? Y tú eres precisamente una fotógrafa que trabaja en proyectos de largo tiempo, tú te tomas tu tiempo en los lugares, ¿no? Para poder hacer el trabajo pues desde una posición de alguien que conoce lo que está contando. Es una suerte el haber entrado más tarde y el no estar contratada por nadie, y también o sea, tiene sus pros y sus contras, pero en este caso creo que es ventajoso porque no tengo plazo para terminar mis proyectos, no necesito que estén financiados de entrada porque ya puedo ir financiándome. Los primeros los financié con el colchón del cine y los siguientes se han financiado con los anteriores. Con lo cual no tengo la esclavitud ni de un medio de comunicación que me mete prisa, ni de unos plazos que yo me marque porque tengo que resolver por las razones que sea económicamente o porque ya tengo otro proyecto, no sé, o sea, siempre he sentido que he tenido mucha libertad para desarrollarlos y siempre me han interesado temas muy de fondo y nada de actualidad, y eso también me permite entrar y salir en esos temas. Sí, más atemporal. Exactamente, más atemporal. Y entonces, ¿cómo consigo que los medios de comunicación se interesen en mis contenidos? Dándoles la máxima calidad que yo pueda ofrecer. O sea, el jamón está, bueno, y eso que ha hablado una vegetariana ya. Eso es, digo, ahora no sé si es una muy buena metáfora. Bueno, el jamón de jabugo o el vino bueno, el Vega Sicilia, no lo vas a confundir con, bueno, no quiero decir marcas, pero yo qué sé, ¿me entendéis? Lo entendemos. Entonces, cuando ofreces trabajos de fondo bien trabajados, con una investigación detrás, con unas cifras, con unos testimonios, con una profundidad y con un imaginario que se nota que no ha sido hecho en 2 días, no son tontos los medios.
no son tontos. O sea, y a lo mejor no te lo van a meter en primeros, o sea, en sus primeras líneas de contenidos, pero sí que van a por lo menos prestarle cierta atención. Y esa ha sido mi herramienta para conseguir publicar en los medios de comunicación, tratar de ofrecer calidad, que luego acompaño con un gran nivelador fotográfico, con una diseñadora gráfica que también me hace los dosieres, con ilustradores, con correctores de estilo, con traductores profesionales. Es decir, yo cada paquete que preparo le he metido muchísimo dinero y muchísimo colaborador de primeras espadas, para que así ofrecer, si no con mi trabajo fotográfico, con el acompañamiento y este aderezo y este envoltorio de la máxima calidad posible, lo mejor, para que así lo puedan tener más en cuenta. Es una inversión inicial que luego ya iré viendo qué réditos tiene, ¿no? Pero como mínimo esa visibilización también, distinguirla de los trabajos a veces de ONGs que no tienen la calidad que merecen, ¿no? Porque por el tiempo, porque no tienen recursos. Entonces, meter contenidos humanitarios vinculados a ONGs o a, me da igual, a instituciones, fundaciones, misioneros, tal, que tengan cierto empaque no es frecuente, por eso que os digo. Entonces, eso también los medios, o sea, los editores gráficos distinguen, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso me ha dado opción a poder publicar más. Yo creo que también, Ana, aparte de ser muy buena contadora, porque es verdad, yo creo que tienes una cosa muy a tu favor, que eres muy de verdad. O sea, que tú contagias lo que estás viviendo y lo que quieres contar. Y eso a la gente lo transmite y enseguida yo, sin conocer qué equipo tienes, ni mucho menos, pero yo creo que al final te armas de un grupo de gente que ya va contigo a piñón, porque tú lo contagias. Yo en estos días preparándonos pues, las entrevistas y viendo un poco trabajos de todo, ¿no? Yo he tenido esa sensación y ahora que te estoy escuchando así, aunque sea a través de la pantalla, me llega lo que transmites y es una gozada. Pues muchas gracias, porque yo creo que el único motor para seguir haciendo esto es la pasión. Eso y es. viene del corazón, y si no, pues es que volvería al cine. Yo ganaba muchísimo más dinero en cine. El estrés casi te diría que era no el mismo, pero casi, porque Parecido. al final, cuando tienes varias cosas entre manos de fotografía, pues al final también es un trabajo. O sea, cuando ya dedicas el 100% a esto, siendo autónoma, yo no recuerdo un domingo que no haya estado al ordenador como mínimo un rato, no lo recuerdo. O sea, el último domingo libre de verdad, las vacaciones, y te llevas el ordenador aunque sea para 24 horas. O sea, entonces creo que es lo único que nos hace seguir cuando crees en ello de corazón. Es que si no, el día que deje de creer en lo que hago, haré otra cosa, porque desde luego muy rentable tampoco es. Entonces, lo que me lleva es un poco las ganas de querer, lo que decía Leire, ¿no? Sensibilizar, visibilizar, transformar al final, ¿no? Porque lo he visto, porque cuando lo he contado en petit comité algo cambia, con lo cual quiero pensar que cuando lo lanzas en la botella al mar, ¿no? Con Al Jazeera o con el medio que sea, o con la CNN, algo pasa, ¿no? Algo tiene que pasar de esos miles de lectores, o igual han estado 5 segundos en tu contenido, ¿no? Pero algo, si pasa en el petit, o sea, en el pequeño espacio con conocidos, tiene que pasar en otros. Es difícil de medir el impacto. Me estaba viniendo ahora a la cabeza, escuchándote, la manida pregunta que hacemos muchas veces, y yo la primera, la de si la fotografía puede cambiar el mundo. Que muchas veces la respuesta suele ser que no, pero yo no sé si realmente es porque en ese cambiar el mundo hay muchos matices y hay muchos niveles, y a veces no sé si no pedimos demasiado. No sé si a veces creemos que con una sola fotografía vamos a solucionar un conflicto como el de Israel. Estoy exagerando, pero es que hay gente que a veces se agarra a eso para decir que con la fotografía no se pueden cambiar las cosas, ¿no? Pues yo creo que es una respuesta que sí que me la he hecho yo a mí misma también muchas veces, y de hecho también he llorado pensando, digo, me tiraba años haciendo esto y qué cambia, ¿no? Ahora estoy con la exposición de Niños Esclavos La Puerta de Atrás, que acabo de inaugurar hace unos días, y es un trabajo de hace 5 años y las cifras han empeorado. O sea, las cifras de esclavitud infantil, que eran 152 millones de niños esclavos, ahora son 160, y eran en África subsahariana 72 y ahora son 86. Entonces, chico, pues apago la luz y me voy y hago otra cosa. No, o sea, yo creo que es una cosa de fondo y que no hay que perder, o sea, pero... Y volviendo a lo que habías preguntado, siento lo mismo, que puede cambiar la fotografía del mundo. Pues
igual que lo puede cambiar la música con canciones de incidencia humanitaria o política, igual que el cine o los documentales. No, yo creo que toda persona que hace contenidos o bien artísticos o bien literarios, o sea, yo que sé, periodísticos, creo que es todas esas botellas que lanzamos al mar, o sea, de alguna manera, y no solo la fotografía, ya te digo, o sea, los músicos también tienen este discurso con frecuencia o otras disciplinas, ¿no? Pues a escultores con el tema del medio ambiente o con cualquier tema. O sea, yo creo que de alguna manera y en alguna ruta eso sí cambia algo, las cosas, en tanto en cuanto nos vamos dando cuenta de lo que hay en el mundo, que luego en realidad el poder lo tiene la economía y la política y la corrupción y el consumismo y el tal, pues bueno, pero por lo menos creo que nos hace más consciente y eso ya hace que valga la pena. Es que eso es lo importante, sí, perdona, perdóname, sí, sí. porque yo creo que al final, como te decía antes, el error es el de planteamiento, ¿no? Al final yo creo que lo importante realmente no es provocar un gran cambio, que sería maravilloso, pero que, bueno, que siendo realistas es bien imposible, pero sí que mediante la concienciación que hay es donde entran trabajos como los tuyos. Yo creo que sí que logramos influir o lográis influir en pequeñas acciones diarias, que eso es lo que realmente luego va cambiando las cosas, ¿no? Siempre vivimos esta cultura de que todo tiene que ser inmediato y queremos ver el efecto de lo que hacemos ya y que sea un efecto muy evidente, muy grande, y eso a veces nos escudamos en eso, que es un imposible para no hacer cosas, ¿no? Pero con esa concienciación y ese cambiar algunos hábitos cotidianos también se hace mucho, ¿no? Aunque no sea tan visible. Yo creo que sí, que es un trabajo de fondo. Esto es un trabajo de fondo. Y yo lo he hablado además con presidentes, directores, directoras de ONGs importantes. Digo, ¿qué sentido tiene lo que hacemos? O sea, ¿qué sentido tiene? Porque ellos yo creo que también se sienten así. Los que trabajan en ONGs o dicen, ay, yo entro ahí con toda ¿no? mis ganas, mi frescura por cambiar las cosas y esto aquí no... La sensación de que al final pasan los años y no ves los cambios que quieres, pero también en las pequeñas comunidades en las que tú hayas puesto el foco, eso también es interesante e importante. O sea, yo los proyectos que he hecho en los centros de acogida o en los centros, en los orfanatos o en los, me da igual, luego sí tengo una información directa de ellos, de un retorno, de un impacto concreto, de mira, pues nos ha escrito este señor que quiere dejarnos su herencia y que cómo puede hacer. Nos ha escrito esta asociación de jubilados que fueron a ver tu exposición y que nos han escrito porque tal, pues, o sea, ¿cómo se mide eso? Pues yo creo que es una cuestión de tiempo y de momento pues de gotas que van llenando el mar. Pero quiero pensar que el tiempo hará que sensibilicemos, que cambiarán las cosas, no sé, yo le he oído mucho esto a Gervasio Sánchez y es muy demoledor, ¿no? Y lo que dicen, ¿no? Del pesimista es un optimista bien informado. Pues quizá ya cuanto más tiempo paso en esta profesión y haciendo contenidos de estos, pues entras con menos no sé, yo al principio cosía corazones de fieltro para hacer un pozo en el centro de albinos en el que estuve. Hicimos un año de conciertos solidarios, mercadillos, tal, por conseguir 14.000 euros con dos amigos que nos liamos la manta a la cabeza. Pues eso ya no lo haría. O sea, eso ya sé que, bueno, al final resulta que el pozo no se podía hacer porque había una fosa séptica, entonces el dinero a escolarizar a los niños, pero yo estaba con el corazón roto pensando que no íbamos a poderles dar agua limpia en el centro de albinos y que tenían que salir fuera del centro y corrían peligro porque les podían secuestrar. O sea, todo ese mare magnum de grandes primeras veces, pues eso, lo tienes una primera vez, pero no creo que sea desmerecer el seguir pico y pala, aunque ya no tengas esta virginidad, ¿no? de querer cambiar el mundo de un día para otro. Yo antes lo que quería apuntar era que cuando hablas de lo de cambiar el mundo, yo creo que más que cambiar, porque al final es un concepto como muy abstracto y muy bestia, ¿no? Es muy americano, ¿no? Vamos a cambiar el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que esas pequeñas acciones y tus trabajos son transformadoras. Y es que me he acordado, porque yo el otro día estuve en una charla de una escritora vasca que se llama Aide Rodríguez con Desiree de Fez y ellas decían que escribían con la intención de transformarse.
ellas y las personas que se sientan identificadas con las historias, ¿no? Sean ficticias, sean reales, sean lo que sea, ¿no? Y creo que el concepto igual podría estar más, o sea, mejor explicado desde ese sentido, ¿no? Porque es transformador para cada persona. El mundo, pues hombre, todos formamos parte del mundo, ¿no? Entonces, uno que lea, uno que vea, uno que escuche, uno que haga lo que sea, pues bueno, ya está haciendo primero un camino personal y luego ya llegaremos a todo, ¿no? Exactamente. Yo creo que es empatizar y eso te hace cambiar. O sea, en cuanto te pones en los zapatos de otra persona o de otra situación o lo que sea, eso hace que seas mucho más consciente y no sé, o sea, pues ver cómo consumimos, cómo usamos el agua, cómo tantas cosas, ¿no? Los alimentos, la ropa, o sea, eso lo tenemos aquí, no hace falta que yo me vaya a hacer un trabajo de esclavitud infantil, es que eso está en mi día a día, ¿no? Las elecciones que hacemos y gracias a que yo he podido conocer ese tipo de proyectos que en este caso yo he documentado, pero también otros muchos que he leído o he visto o pues eso, he consumido este tipo de contenidos, también hace que yo sea más sensible hacia algunas cosas que a lo mejor antes no lo era, ¿no? Con lo cual algo cambia, ¿no? Ese mínimo ahorro que yo haga de plástico, de agua, tal, eso es un impacto pequeño. Pues bueno, pues si lo sumamos de todos nuestros impactos. A ti, Ana, lo que te transformó bien fue encontrar armonía, ¿no? Y no hablo de la palabra metafórica, sino del nombre de alguien en concreto. Eso sí que te cambió. Pues, el tema del... Yo también, si me decían hace 15 años que yo iba a enamorarme de África, que siempre había sido un continente que había evitado viajar porque no me atraía particularmente y que estoy completamente enamorada, pues lo mismo con los animales. O sea, yo más allá de mi perro de 3 kilos, no tengo ningún afecto a ningún tipo de burritos, caballos, cerdo, en absoluto, hasta que los conoces, hasta que se desarrolla esa empatía, ¿no? Y entonces el hecho de que en 2020 yo ya no pueda viajar a África y me surja un encargo en el que me voy a hacer a documentar lo que sucede en los santuarios de animales, que a priori era un concepto que ni siquiera había oído en mi vida, ¿no? Lugares donde rescatan animales llamados de granja y curan y cuidan hasta su muerte natural. ¿No? O sea, que hacen eso, que se van allá a vivir y que fundan espacios como este y que son voluntarios de sol a sol y trabajadores de estos sitios y que se entregan antiespecistas, con lo cual una mosca es igual que tu hermano, ¿no? Estas cosas, esa manera de pensar que yo también venía con muchos prejuicios y con mucho ¿no? Tallado en piedra mi manera de entender el mundo animal, pues también se descompuso en factores primos totalmente, o sea, hasta que conozco a la oveja Armonía y alguna otra, a la cabra Rubén. Y al personaje que cuando murió Rubén lo tuve en mi WhatsApp, de foto de WhatsApp, o sea, no os digo más. Sí. Pues de repente descubres que son como mi perro Tiza, ¿no? Y que tienen los mismos cariñitos y que quieren que les acaricies y que van corriendo cuando te ven y que, no sé, que quieren jugar y que buscan tu atención. El cerdo, la oveja, el burro, hasta las ocas, las gallinas, las aves también, ¿sabes? Entonces era como un momento, ¿sabes? Y ves que esta juega con el otro hoy, y entonces vuelves a estar mañana y ves que juega con el mismo, o sea, que también tienen como amigos y afinidades. Y Dios mío, ¿sabes? Sí. Y entonces ya gris y ellos están tristones. Y entonces es como, guay. Sí, que ellos tienen también su mundo, su universo, que parece que están girando siempre en torno nuestro, pero no es así, ¿no? Pues son seres sintientes, absolutamente, y que entienden muchas cosas. ¿Y tú te has hecho vegetariana a raíz de este trabajo? Absolutamente, sí. Ojalá pudiera decir vegana, pero no he llegado todavía a eso, pero me encantaría poder llegar a ser vegana y estoy en esa dirección, vamos, ya estoy dejando los lácteos, ya he conseguido dejar la leche también, porque me parece que la industria, la ganadería intensiva está destrozando el planeta y además a costa de un maltrato animal atroz. Entonces, bueno, el conocer todos estos temas a fondo también me ha hecho entender que ya no me estaba comiendo un filete de carne, sino a River o a ¿no? Entonces, y que resulta que no necesito comer carne para vivir, que ya hoy en día nuestra gastronomía es rica y tenemos acceso a todos los alimentos literalmente del mundo. Luego hay que ver lo de la huella de carbono, tener aquí alimentos que no
endémicos de la zona, en fin, eso ya es otro nivel bueno, de tema a investigar, pero que la proteína la puedo sacar de 1000 sitios, que no necesito comer carne para vivir, es que no la necesitamos. Yo viendo ayer, perdona que te corte, pero es que luego si no se me van las cosas de la cabeza. Yo viendo ayer fotografías de este proyecto Armonía, en el que estás en este santuario de animales, donde se recogen animales, pues eso, de granjas, desechados, no me gusta esa palabra, pero bueno, pues porque o tienen una pata rota, o porque están enfermos o lo que sea. Estaba viendo esas imágenes y yo esas han sido las últimas imágenes que he visto tuyas, porque antes había visto tus proyectos anteriores y una cosa me llamó la atención y es que tú eres muy reconocible en todas tus fotografías, aunque sean de diferentes proyectos. Quiero decir, hay una cosa tuya que a mí me encanta, es la paleta de colores, es muy reconocible en ti. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, trabajando tanto en África, que es atendiendo a los clichés siempre, que es un continente tan colorista, tan de contrastes, tú mantienes esa suavidad, por así decirlo, y en eso, y corrígeme si me equivoco, en eso tiene mucho que ver alguien que a nosotras también admiramos mucho y nos gusta mucho, que es Castro Prieto. Cuéntanos un poco eso. Pues mira, efectivamente acabas de dar en el clavo en muchos de los conceptos que yo empiezo como a plantearme desde el principio que empiezo a hacer fotos. Yo creo que somos muchos y muchos hacen las cosas y muchas hacen las cosas muy bien y que lo único que nos va a distinguir es nuestra mirada, que es única y, como decía Woody Allen, igual que todas las demás, ¿no? Pero bueno, cuál es encontrar un poco mi manera de contar y eso no lo decido yo, sino que lo marca lo que siento y lo que hace que haga ese tipo de fotos. Pero sí que hay decisiones posteriores, como los colores, y entonces todo esto viene en África. Efectivamente hay muchísimo color vibrante, muchísimo contraste, es una luz muy dura, bueno, es por antonomasia, ¿no? Fotos muy coloridas, ¿no? Muy coloristas o muy saturadas, ¿no? Y yo quería evitar que eso fuera lo que te llamara la atención de mis fotos. O sea, yo quería contar una África y que te centraras en lo que yo te quiero contar a ti, no en que esto es rojo o esto es el atardecer ocre en las faldas del Kilimanjaro. No. Yo quiero que te fijes en el albino que está delante o en el niño que ha sido víctima de trata, porque lo que quiero es que te centres en la historia que yo te quiero contar. Y para eso no te puedo dar una explosión de color, porque te vas a ir por ahí y te vas a despistar. Entonces, desde el principio sí que quise, como decía una amiga mía, Cristina Núñez de Baquedano, una fotógrafa, decía, tus negros suecos. Fotos de negros suecos, no sé si exactamente, o nórdicos, decía, tus negros nórdicos. Pues sí, o sea, me gusta desaturar y también suavizar los colores, porque creo que es también una manera más amable de hacer, y aparte que me gusta estéticamente, o sea, ha sido una decisión personal, porque estéticamente me gusta. Yo me acuerdo cuando pisé el laboratorio de Juan Manuel Castro Prieto por primera vez, que digo, quiero ese azul, dice, el azul Castro Prieto. Y digo, está el azul Klein, azul Bilbao y el azul Castro Prieto. Me lo dijo muy de broma, porque nunca se lo he vuelto a oír eso, y hablo a lo mejor del 2014 cuando lo hice por primera vez, pero me dio mucha gracia porque era lo que yo le quería explicar que no estaba sabiendo decirle. Digo, estos colores pastel, ese azul, y el otro, el azul Castro Prieto. Digo, es lo que quiero. Y entonces siempre que puedo, y me lo puedo permitir, siempre me nivela David Vicente, que es la persona que lleva sobre todo el digital en su laboratorio, ¿no? Y que además, yo siempre digo que es como en la película de Matrix, que la gurú era una señora negra en una cocina. Sí. Pues maneja los hilos de la fotografía de este país, es David Vicente. Tomad nota. Sí, es así, David, sí, esto lo tienes que ver, porque lo pienso en selección muchas veces, porque sabe, o sea, claro, ha estado en sus manos material de Cristina García Rodero, de Chema Madoz, de Pilar Pequeño, está todo el día acompañado de Chema Conesa o de Publio López Mondéjar o de Díaz Burgos, que están visitando a Castro Prieto constantemente. Nos estás dando aquí un posible invitado, sí, estaba pensando. A mí se me ha encendido la luz roja del laboratorio. Sí. Pues, o sea, y luego, ya te digo, o sea, han pasado por sus manos los trabajos de todos los grandes de este país y las grandes, vamos, y entonces
tiene un conocimiento, un criterio, un gusto. Y luego él es de Villaverde, o sea, que bueno, no sé si a lo mejor eso os dice algo a vosotras, pero que es muy, muy campechano, muy cercano, muy así, un punto macarrilla, ¿sabes? Entonces, claro, estás oyéndole, ¿no? Porque cuando estábamos con las de Chema Amador, tal, haciendo no sé qué, no sé cuántos, y yo, ¿sabes? Todo ese entorno de dioses al Olimpo, porque es su caldo de cultivo con lo que ha crecido. Su padre ya era fotógrafo del Hospital Niño Jesús. Y ha crecido a las faldas de Castro Prieto y creo que tiene 30 y muy pocos, 32, Así, 34. Has dicho que se llama David Vicente. David Vicente, apunto yo aquí. David Vicente, te queremos. David Vicente, te tengo aquí, en redondo. Por favor. Yo hago los viajes y me acuerdo de sus consejos. Aléjate más, que luego no me dejas espacio para retocar los espacios. Mira, qué bueno. Qué bueno. Así, siempre estás con gente en tus fotos. Coges tus pensamientos. Yo voy en los viajes y solo tengo su voz. La voz aquí. Pepito Grillo. Sí. De verdad. Y esto, si habláis con más gente que trabaje con el laboratorio, seguro que os dice esto mismo. O sea, sí. Así que bueno, sí, fue una decisión personal la de la paleta de colores y estoy feliz porque me encantan esos colores. ¿Y lo de recurrir a Juan Manuel, a Castro Prieto, cómo fue eso? Pues hombre, ya sabía que aquí el que manejaba el laboratorio. El cotarro. Trabajé con muchos otros retocadores porque a mí se me daba regular, pero yo, una vez más, con este criterio americano de think big y vamos a hacer todo a lo Hollywood, yo quería que me retocaran, o sea, yo no quería retocar yo quería que alguien que lo hiciera mejor que yo me retocara los trabajos. Y entonces, bueno, retocar es una palabra que no les gusta porque parece que puedes modificar contenido. Hablan de nivelar, ellos hablan de nivelar, no de editar, tal, ellos dicen nivelados. Entonces, pues quería a alguien que me lo hiciera mejor y entonces probé con mucha gente, pues eso, como hasta que encuentras, no sé, una marca de ropa que te gusta y sabes que todo lo que te haga todo lo que haga esa marca te va a gustar, ¿no? Que tienes como tus marcas favoritas de lo que sea, de comida, de bebidas, de yo qué sé, ¿no? Pues esto igual, o de frutas, no sé. Y entonces yo veía que lo que él hacía a mí me gustaba. I like that. O sea, quiero eso, ¿no? Era como ese libro de Etiopía lo quiero y Albino tiene el formato del libro de Etiopía de Castro Prieto porque para mí era la referencia, ¿no? de libro bonito que contaba cosas que yo quería también transmitir, el tema africano, esa manera de tratar la negritud. Bueno, me interesaba y ahí estuve, tuve la suerte de poder acceder a... Un día le digo, me lo encontré en una inauguración de Miguel Vergasa, creo que era, y no le conocía, y nos presentaron, y digo, yo es que alguna vez querría, pero claro, yo no sé si puedo y además creo que eres muy caro. Y dice, no, que no soy tan caro, tú ven, me dijo, ¿sabes? Yo era como, hola, perdón, soy una groupie... y que si algún día puedo, y me dice, tú ven, sí. ¿Sabes? Claro, tú ven. Sí. Bueno, pero bueno, cada céntimo vale la pena. Es un amor de persona, la verdad. Damos fe, sí. Nosotras también. Vamos a ir acabando, porque estaríamos contigo horas y horas. Pero yo hay dos temas que quiero tocar y no quiero que se me pasen. Uno es un trabajo que hemos citado varias veces aquí, que es el de Albino, que a mí me fascina, ese trabajo me encanta. Y ese trabajo incluye una foto que es icónica, que yo creo que es una foto que te define muy bien, ¿no? Como fotógrafa, que es la foto de una niña con un vestido precioso que está dando vueltas y tiene como forma de campana. Luego la luz y el lugar de esa foto también es muy especial y la propia niña también, Kellen creo que se llama, ¿no? Cuéntanos un poco la historia con esa fotografía. Pues yo cuando me aproximo a ese proyecto lo que me interesaba era el cáncer de piel de los albinos, no el tema por el que se los conoce, que es que hacen pócimas de buena suerte con trozos de su cuerpo, los brujos, y entonces les descuartizan. O sea, toda esa parte que era esta punta del iceberg y una vez más los estereotipos, lo sensacionalista, por lo que se les conoce. Yo quería hablar del cáncer de piel porque llegué a ese tema por un dermatólogo, por Pedro Jaén, que llevaba muchos años ya yendo a operarles de cáncer de piel porque es lo que de verdad hace que disminuya su nivel de su esperanza de vida. Y entonces, pues antes de irme a verlos operar, me dijeron, pues hay una ONG que es IPC Pandora, que va a un centro de albinos, lleva voluntarios pues a jugar con un centro de albinos. Sí, es un sitio donde unos refugios que el gobierno se ha visto obligado a
a construir para proteger a estas personas de los cazafortunas que los persiguen, ¿no? Y entonces hay otras personas también con diversidad funcional, pero hay hasta 200 personas con albinismo en el centro, ¿vale? Entonces yo voy allí y una vez más estoy un mes entero con ellos en ese centro, ¿no? Y claro, ya te haces amiga y tienes tus musas y tienes tus favoritas. Y una era Kellen, porque el Kellen era toda delicadeza. Yo era un poco stalker, esta palabra, como perseguía a algunos de ellos en plan Sí. chunga, que digo, estos niños, las madres o las guardianas van a decir, fijación por mi hija, ¿no? Yo tenía mis favoritas y Kellen era una de ellas. Y entonces el último día que estábamos allí hicieron una despedida para los voluntarios y se pusieron ropa de gala, que son ropa que llega de Europa o de América en contenedores, que es la ropa que ya desechamos, pues llegan contenedores y normalmente la venden, o sea, tú la entregas para donar y terminan siendo vendidas ahí en las aduanas de allí o en fin. Y entonces pues se pusieron sus mejores galas y de repente la vi con un vestido de tablas, de tablillas y digo, eso girando tiene que ser un espectáculo. Y entonces resulta también que en ese centro había unos barracones que los estaban construyendo, que luego ha ido fotógrafos posteriormente a ese sitio y ya no han encontrado ese espacio porque ya estaban construidos los barracones, con lo cual se dio todo esto, se alinearon las estrellas y entonces ese último día yo ya conocía el barracón, había hecho un montón de fotos allí, nos habíamos ido a jugar con otros de los niños y tal y cual y digo, yo quiero a Kellen en este punto girando, o sea, con ese vestido que le va a quedar súper de campana y tal. Y entonces me llevé a unas cuantas, esto fue literalmente el último día que nos íbamos ya de Cabanga. Y me la llevé y primero estaban 3 de ellas, para no decir, a ver, Kellen, ponte ahí, no, era como, venga, poneros todas delante y os hago fotos. Y entonces tengo las fotos previas, son varias de ellas, pues también saltando, girando, no sé qué, yo, y ahora Kellen sola. Y entonces ese, pues nada, y así nace esa foto, o sea, hice, pues, no sé, 40 fotos ahí, disparos para ver cuál era la que luego me interesaba más y luego resultó ser una foto pues eso que ha marcado el trabajo y que me ha abierto puertas para poder publicar en sitios, para poder luego también conseguir financiación para publicar el libro, la exposición, etcétera. ¿No? Ha sido un poco una punta de lanza para poder camino con ese trabajo y con los que vendrían después gracias a este trabajo, ¿no? Porque ya vas a las ONGs o a los proyectos y dices, no, que es que antes hice esto, luego Claro. a lo mejor se ha vuelto a hacer el trabajo igual, pero yo tú vas ahí con el librito y dices, quiero hablar de vosotros y esto es lo que puedo ya hacer. Es una foto preciosa y además yo creo que demuestra un poco lo que hemos comentado antes, que es una foto que llama la atención cuando la ves, ¿no? El vestido, ella, la actitud que ella transmite, luego el lugar, que es precioso, la luz y todo. Y yo creo que un poco demuestra lo que hemos dicho antes, que es que no hace falta recurrir al sensacionalismo ni a fotos que te peguen un puñetazo en la tripa para llamar la atención de la gente e interesarse por quién es esa persona y cuál es la situación que Yo vive. me acuerdo de esa foto porque la vi en Gijón. ¿Ah, sí? En los encuentros de Gijón en el 2017. Es que ahí coincidí con mucha gente. Sí, Lo que pasa es que, bueno, ha pasado el tiempo y pues acordarnos de las caras y esas cosas, ¿no? Pero me acuerdo mucho de ver esa exposición en Gijón. Y ya para... Vale. Sí. Nos había perdido, pero ya os he recuperado. Ah, no, ya está. No, vale, pues estamos aquí, no nos hemos ido. Bueno, ya. aún a malas estamos para terminar. Sí, quiero decir, si hubiera pasado algo, bueno, ya apañaríamos 5 o 10 minutos después. Estaba oyendo lo de Gijón, que compartí la laboral, la universidad. La laboral, pedazo de espacio, sí. En Regio y fue emocionante ver allí la expo, sí. Sí. Y ya para terminar, yo no quería dejar pasar la ocasión, porque siempre que tenemos a una fotógrafa, mujer, lógicamente, si es fotógrafa, me gusta tocar un poco este tema. ¿Cómo te llevas tú con a veces ciertos discursos que oímos actualmente cuando hablamos de mujeres en general, pero de mujeres fotógrafas concretamente, cuando se citan términos con los que yo yo lo admito, que yo estoy peleada y me causan a veces cierto malestar. Temas como el de la mirada femenina, los cupos de mujeres en ciertos sitios para dar visibilidad. ¿Cómo llevas tú todo esto? Pues mira, en este caso creo que son 2 temas un poco distintos. La mirada femenina y los cupos. La mirada femenina diré que la he negado desde el principio, pero por un tema casi más político, ¿no? De decir, no hay una mirada tal. Pero también te digo que cada vez que veo más fotos,
Y sobre todo me pasa mucho en los concursos, cuando estoy de jurado de concursos, que digo, esto lo ha hecho una mujer, esto lo ha hecho una mujer, y no suelo fallar. Con lo cual debe ser que algo soterrado ahí sí que hay de cierta, no lo sé, estamos igual cayendo otra vez en el estereotipo, pero algo que así a nivel racional niego rotundamente, quizá a nivel emocional o oscuro íntimo, sí que crea que hay alguna mini línea algo intangible, ¿no? Que no es tan latente ahí. En cuanto a los cupos, yo estoy a favor de que sí, de la paridad es decir, de que sí que haya una paridad en todo, en paneles de todo tipo, y que hay profesionales, mujeres en todas las áreas, solo hay que buscar, que parece, no, es que no había nadie, es que no había nadie. Y sí, eso hace que no entren grandes fotógrafos, hombres, porque hay que meter una paridad de mujeres. No me parece mal, porque para eso hemos estado invisibilizadas durante decenios. Entonces, no tengo ningún problema en, bueno, pues ya tendréis otro espacio. Ahora déjale a ella, que tienen mucho que decir o tenemos mucho que decir también y no se nos ha dado la oportunidad. Con lo cual, sí estoy a favor siempre y cuando estemos hablando de una calidad homogénea, o sea, de no meter porque sea mujer, sino porque sea de la misma calidad que lo que está presentando los otros compañeros y poder hacer una paridad, porque la hay. Es que Claro. o sea, hay, en todas las profesiones hay gente excelente, mujeres excelentes, entonces vamos a dejarles espacio, ¿no? O sea, vamos, y si hay que tenerlo en cuenta con Escuadra y Cartabón, pues con Escuadra y Cartabón. Y se trata también muchas veces de tener una igualdad de oportunidades, ¿no? Para poder acceder a eso. Así que estupendo. Pues Ana Palacios, ha sido una gozada charlar contigo de fotografía, de tus proyectos, de cómo llegas a la fotografía de esa forma tan curiosa, de llegar a la fotografía desde el sueño de ser directora de cine y ver que sigues... Es nuestra Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Exacto. Y ver que sigues... al fin y al cabo, contando historias, que era lo que tú querías hacer y que lo haces a través de una cámara, no de una cámara de cine, sino de una cámara fotográfica y que lo haces también y que a nosotras personalmente nos gusta tanto como lo haces. Nos ha gustado mucho prepararlo. Muchísimas gracias por esta charla Ana. Estupenda, Ana. Mil gracias a vosotras, de corazón, porque os sigo desde hace mucho y me hace muchísima ilusión estar en vuestro club. Frente a nuestro espejo, como decimos nosotras, ¿no? Sí. Pues nada. Muchísimas gracias y nos pues despedimos. Nos despedimos ya. Inma Barrio. Nos vemos en el próximo episodio del Espejo de Vivian y Francesca. Adiós.